En este nuevo día, nuestro programa Encuentro con Jesús, por aquí, por Radio Paz. Estamos muy felices de compartir el Evangelio del domingo con toda esa fuerza, con todo ese poder que tiene la palabra de Dios, porque no hay nada que hacer. La palabra de Dios, como dice, es viva y eficaz, viva y operante, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el tuétano, hasta lo profundo de nuestro corazón y pone en evidencia nuestras intenciones. Y es bello descubrirse, autodescubrirse frente a la palabra, descubrir ese amor con el que Dios nos está permanentemente guiando, permanentemente enseñando. Entonces, yo quiero que todos ustedes, a través de ahí donde están, sigan en este diálogo consigo mismo. Hoy es un programa para dialogar consigo mismo. Y es importante tenerlo. En el programa anterior les hablé del quién. Es importante entenderlo porque este domingo que viene, precisamente, vamos a tener la reflexión del quién. Va a ser el 21º domingo del tiempo ordinario, que lo vamos a hacer el próximo fin de semana, pues precisamente. Y es importante que lo tengamos en cuenta, ese 23 de agosto. Vamos a estar en esa reflexión hermosa y lo estamos preparando desde allá. Ahora, sin perder de nota el quién hay que tenerlo. La segunda pregunta que uno se hace después de preguntarse el quién es el qué. El qué. El qué de mi vida. ¿Qué pensó Dios? Créanme, yo esta pregunta me la hice. ¿Qué pensó Dios el día que me dio la vida? De hecho, se lo pregunté, ¿qué pensaste? ¿Qué te pasó por la mente? ¿Qué soñaste? ¿Qué deseaste conmigo? ¿Qué, Dios? ¿Cuál es el qué de mi vida? La razón de ser. La razón por la cual existo, vivo, siento, pienso, hago. Ese qué me parece interesantísimo. Me parece que ese ejercicio hay que hacerlo. Y me parece que es supremamente importante que el qué se vaya esclareciendo como un programa de vida, como un proyecto, como un ideal. La gente que no tiene claro el qué de su vida, lastimosamente comienza a divagar mucho y comienza a tener crisis muy fuertes. Comienza tristemente a buscar el sentido de su vida, porque el qué es la búsqueda del sentido, ¿no? El sentido de su vida comienza a buscarlo donde no lo va a encontrar. Y lastimosamente va a tener muchos desaciertos. Hay gente que se equivoca demasiado. Ahora, es importante tener en cuenta que Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, aunque yo todavía no lo entienda. Y la vida será un itinerario largo en el cual se va revelando el qué de mi vida. No solo el quién. Es importante definir el quién, pero también es importante definir el qué. ¿Los dos van de la mano? Sí. Van de la mano el uno del otro. Podríamos decir que casi sería lo mismo con una connotación diversa. Pero es importante tenerlo en cuenta. La segunda lectura de este próximo domingo nos va a hablar del qué de Dios en cuanto a el qué en cuanto a sus obras. Yo soy una obra de Dios, tú eres una obra de Dios, pero me encanta el calificativo que utiliza la segunda lectura de San Pablo a los Romanos en su capítulo 11, versículo 33 al 36. El apóstol Pablo va a estar diciendo algo que me parece muy bonito. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Yo quiero que pienses en esto pensando en el qué de tu vida, el qué de mi vida. El qué, ¿por qué Dios me creó? El por qué. Esa ya es una pregunta un poquito más evolucionada. No solamente el qué, sino la interacción del por qué. No quiero todavía que nos metamos en el por qué, sino el qué. El qué está en la grandeza de Dios. Inmensa y rica la sabiduría de Dios y la ciencia de Dios. O sea, yo estoy en el qué sabio de Dios. Dios es sabio, Dios sabe lo que ha hecho. Qué impenetrables son tus designios e incomprensibles tus caminos. Yo soy grande. Oiga, este es un pensamiento que hay que tener. ¿Y cómo se demora uno en terapias psicológicas, en terapias de ayuda, en terapias de orientación? Llevar a una persona a que pueda descubrir el qué de su vida, el qué. Y que pueda enamorarse de ese qué de su vida. O sea, que pueda decir, oiga, sí, yo realmente siento que el objetivo de mi vida es. Mi misión en la vida es no el qué hacer. Porque el qué hacer podemos hacer cualquier cosa. Tú puedes
hacer para vivir ciertos trabajos, cierta realidad. Hay gente que el qué lo relaciona con una profesión. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿quién es usted? A mí me llama la atención que la gente dice, yo soy médico, yo soy abogado, yo soy... Entonces uno le tiene que responder después precisando y como ubicando a la persona. Yo no te estoy preguntando qué haces. Yo te estoy preguntando quién eres tú. Entonces la gente ya se siente un poquito confrontada y se siente un poquito tal vez invadida porque el quién no lo queremos responder. Entonces de pronto el nombre, yo soy Fernando. Ok, pero ¿qué más? ¿Qué más hay en ti? ¿Cuál es el qué de tu vida? El qué. ¿Cuál es como el profundo ser de tu vida? Y ahí la persona tiene que dar razón del qué. El qué de mi vida. Bueno, a esa respuesta no llegamos muchas veces. Yo soy una persona, tal vez, esa sería la segunda fase. Soy una persona. Reconocerme persona. Reconocerme ser humano. Reconocerme y descubrirme, ¿no? Soy una persona. Y vienen los cualificativos de esa persona, descubrir cuáles son las cualidades de esa persona. Hay gente que recurre a su estatus de vida. Soy casado, soy soltero, soy como para ir dándole un poco de referencia, un referencial. O soy quien trabaja en tal parte, o hago tal labor, o todo esto. Pero es importante ir descubriendo cuál es mi concepto de mí mismo. Miren que esto es importante, y yo se los digo con cariño. Es importante tener claro el concepto que yo tengo de mí mismo. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué pienso de mí? ¿Del qué? Ese es el qué. ¿Qué pienso de mí? ¿Qué es lo que yo pienso de mi realidad? ¿Qué pienso de alguien como yo? Si yo lo estuviera mirando desde lejos, ¿yo qué diría de esa persona? ¿Cómo me expresaría? ¿Qué diría de una persona así, como soy yo? ¿Qué diría? Esa persona es esto y aquello. La persona no va a decir es profesional de esto o aquello, no, va a decir en el qué va a señalar. Esa persona se ve que es segura, se ve que es alegre, se ve que es emprendedora, se ve que comienza a decir cualidades y comienza a decir como destrezas también. Se ve que es amable, se nota que es sociable, se nota que es una persona sobrellevable, se ve comunicativa. Es lo que dicen de ti, podrían decir de ti muchas cosas. Pero ¿qué dices tú de ti mismo? Si ves cómo no te sale, si ves cómo se te complica la vida y te cuesta definirte y decir eso que no es tan complicado. Es simplemente descríbete a ti mismo, como si te estuvieras mirando en otro lugar, en el espejo de tu vida, descríbete. Soy. Ahora, hay quien comienza, no, soy miedoso, acomplejado, inseguro, insatisfecho, agresivo, grosero, violento, peleona, rebelde, conflictivo. Yo no le dije que me dijera sus defectos. Yo le estoy preguntando es ¿quién es usted? ¿Quién es usted y qué? ¿Cuál es el qué de su vida? La razón de su vida. Entonces, ¿sí ve cómo nos definimos muchas veces diciendo defectos, pero no nos conocemos a fondo ni siquiera nosotros mismos. Y a veces somos muy atrevidos, porque decimos muchas cosas de los demás, pero ni siquiera sabes decirlo de ti mismo. Entonces, mira lo complicado que es esto. No me parece honesto, no me parece sensato yo tener mucho que decir de los demás y no saber decir de mí mismo, o sea, no saber hablar de mí mismo. Esto me parece que es algo en lo que deberíamos detenernos de una manera tal vez un poquito más humilde, ser un poquito más sensatos y poder ponerme a pensar y a aclarar. Bueno, de verdad, ¿qué hablo? ¿Qué digo yo de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Pero también, ¿qué digo yo de mí? ¿Qué digo? Escríbalo. Oiga, esta semana, ¿por qué no lo hace? Escriba lo que usted dice de usted, lo que usted piensa de usted. Escríbalo, hombre. Consígale un cuadernito de reflexión. Ponga mis reflexiones conmigo mismo. Llámele si quiere así. Mis diálogos conmigo, con mi conciencia. Ya, dile, si quiere como Pinocho, denle un nombre a su conciencia. Él le llamaba Pepe Grillo. Usted póngale otro, póngale cualquier otro. Pero hable con su conciencia y dígase, a ver, conciencia, hablemos de mí mismo. ¿Quién o qué soy yo? Soy una persona, descríbase, comienza a describirse. ¿Quién soy yo? ¿Soy un hijo de Dios? Llegamos al tema, ¿no? Soy persona.
pero soy hijo de Dios o soy hijo de la vida. Soy un ser humano feliz. Ya es un calificativo. Feliz. Calificativo, calificativo. Eso, llegar a esa clave, llegar a esa palabra, porque uno le pregunta a la gente, ¿usted es feliz? Feliz, feliz. Pues feliz, que se diga feliz. ¡Qué maravilla, qué feliz! Pues no. Muy simpático, porque a veces nos cuesta sacar una expresión como esa. Soy persona, hijo de Dios, y tal vez soy un buscador. Bueno, interesante, alguien que busca la verdad. Soy un buscador de sentido, maravilloso, le estoy buscando sentido a la vida. A veces lo definimos así, soy hijo de 4 hermanos, de un padre y una madre, 4 hermanos de la región tal, del país tal, de la cultura tal. Interesante, eso influye sobre mí. Pero ¿qué sigue del qué de ese quién? ¿El qué de ese quién? Bueno, soy alguien que desea o que quiere que su vida y en todo lo que hago, eso es lo que busco, quiero crecer y quiero hacer que los demás crezcan conmigo. Oiga, ya estás hablando de ti, estás hablando de disposiciones personales, estás hablando de criterios personales con los cuales tú quieres asumir la vida. Entonces ya estás diciendo algo mucho más concreto. Yo quiero, oiga, por eso les dije, este programa de hoy se va a referir a esta dimensión casi medio filosófica, medio existencial, ¿por qué? Bueno, yo soy filósofo y ustedes lo saben, uno por sacerdote, la primera educación que uno tiene es la filosófica. Y soy filósofo de escuela filosófica, no soy filósofo de escuela puramente religiosa, no. Estudié la filosofía como ciencia filosófica, conociendo todas las escuelas del pensamiento humano. Y entonces desde esa perspectiva uno alcanza a ver a grandes pensadores. Créanme que esto desde el templo de Delfos, que estaba en Grecia, donde existía esa frase escrita así en la entrada, ¿quién soy yo? Hasta el día de hoy, esta expresión continúa ahí, latente, preguntándole a ese ser humano, háblame de ti, dime de ti. Y es bello, ¿no? Uno necesita esos momentos de intimidad y uno necesita esos momentos de reflexión. ¿Sabe que son como, ¿cómo podríamos llamarlos? Estos momentos son momentos como volviendo a la fuente, rejuvenecedores. Cada vez que uno tiene que entrar en esa perspectiva de decir algo de sí mismo y de depurar, ¿qué voy a decir? Porque no voy a comenzar a decir cosas malas, cosas feas, porque si así hablo de mí mismo, ¿cómo hablaré de los demás? ¿Qué diré? ¿Qué dices de bueno de ti? ¿Qué dices de manera justa de ti, de manera sensata, ¿no? De ti mismo. No, soy un hombre muy trabajador. Interesante, me parece muy interesante, es lo que haces. Soy muy trabajador o soy emprendedor. Ok, ya estás dando una cualidad interesante de ti. Muy bien. Mire cómo la palabra de Dios nos lleva a dimensiones. Ahora, ¿quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién? ¿Quién ha conocido el pensamiento de Dios, lo que piensa Dios? Uno, ¿cómo interpreta lo que piensa Dios? Viendo lo que hace. Porque claro, llegar a Dios en esencia es muy complicado. Pero todo lo hace bien, todo lo hace hermoso. Entonces, pero ¿con quién se aconsejó para hacer las cosas tan bonitas? ¿Quién lo guió? ¿Quién le instruyó? ¿Quién le dijo, oiga, hágalas así? ¿Quién fue con su consejero? Entonces, claro, lo que está tratando de hacer aquí el apóstol Pablo es tratando de decirnos, no se engañe. Él sabe lo que hace. Y él es la sabiduría plena. ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? O sea, ¿con quién está en deuda? ¿A quién le debe Dios? Absolutamente a nadie. Él es autónomo, pero es una autonomía dentro de esa dimensión de libertad, porque Él es el libre por excelencia. Entonces, dentro de esa libertad tiene otras características que lo hacen de manera muy particular. ¿Quién es? Tiene identidad consigo mismo. O sea, si Él es la verdad, es la verdad. Si Él es la vida, es vida. Si Él es el amor, es amor. O sea, son identidades. ¿Cuáles son las características que te identifican a ti? A Dios son esas 3, amor, verdad y vida. Deme 3 palabras que le identifiquen a usted. Deme 3, solo 3. A Dios, vuelvo y se lo repito, amor, verdad y vida. Ahora deme las suyas.
Piénselas. ¿Cuáles son las 3 palabras que le identifican a usted? ¿Cuáles? A ver, amor, verdad y vida para Dios. ¿Y las suyas? No se apresure, pero hágalo. Hágalo, que eso es muy interesante. Y por ella se define su ser. Si yo defino el amor, defino la verdad y defino la vida, digo Dios. Y esas 3 palabras que usted me va a dar, esas 3 palabras le van a definir a usted también. Yo voy a hacer también el ejercicio y lo voy a compartir en algún otro momento con usted. Pero interesante, hágase este trabajito, piénselo. En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina el apóstol San Pablo en esta carta a los romanos tan bonita, 11 del 33 al 36. Así, en efecto, todo proviene de Dios. Si usted viene de Dios, imagínese la grandeza. Eso es muy lindo, comience por ahí. Yo vengo de Él y voy hacia Él, estoy orientado a Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vámonos a una canción, a una bella canción, y ya regresamos nuevamente para terminar con el evangelio de este domingo que viene. Dios los bendiga.